¿Cómo están? Buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de todos ustedes en este día tremendamente caluroso, en donde hay todavía un pronóstico de lluvia. Y hasta hace unos minutos, unas horas en realidad, había un pronóstico que anunciaba el sistema de meteorología, un pronóstico de tiempo severo en algunos puntos. ¿Sí? Una alerta meteorológica en 11 departamentos del país. Hoy nos acompaña el querido Pedro porque está con un pequeño inconveniente. Nada para preocuparse, nada que estando cerca de un baño no se pueda solucionar. ¿Sí? Así que le mandamos un saludo al querido Pedro, si es que está escuchando o si puso el volumen alto del televisor y está desde el lugar de los hechos con la puerta abierta, ¿verdad? Sí, bueno. Hay edades donde uno ya puede cuidar o debe cuidar. Es Pedro, debe tener monitores en todos los lugares. Claro, y hay en algunas edades uno ya tiene que cuidar algunos cuadros gastrointestinales. Sí, ya los tiene que cuidar con mayor severidad, así que... Es la hora de la merienda, no des más detalles. Muy grande. No dije ni que tenga colitis, nada de eso. No digo nomás, no des más detalles. Al querido amigo Pedro Guyari, que habitualmente nos acompaña, pero hoy por una cuestión... Pretendirían los muchachos ahí con un chiste rápido. Sí, y no un tiene chiste que ver. así. Nada que dos cucharaditas de Portland malo, en una tacita de té no puedan solucionar, o un tecito de corcho por ahí. Bueno, ¿cómo está? Bueno. Felipe, felicitaciones, feliz cumpleaños. Gracias, Toto. Ayer lanzábamos incluso un zócalo donde la empresa Argos te felicitaba por tu cumpleaños con tu brillante ausencia en el día de ayer. ¿Y qué va a hacer? Yo estaba empezando un pequeño cuadro gripal. Ah, sí. Pero bueno, ya me hicieron llegar sus felicitaciones a través de muchos medios, varias redes. Sí, varias redes. Sí, se acordaban de vos muy bien, me dijeron. Sí, por supuesto, como siempre. De todo vos. Que se generaban alguna sospecha por parte del equipo de que no quisiste caer un asado y no sé qué. Vos me defendiste, obviamente. Pero yo te defendí diciendo que seguro. Yo lo único que puedo suponer cuando me dicen Felipe y cumpleaños es apoteósico. Entonces para mí no cabía la posibilidad de que no puedas hacer. Ciertamente no lo hiciste en tu casa, yo soy tu vecino, pasé por ahí a ver si es que estaba algún vehículo, no. Después llamé a José París, le dije, vos estás en lo de Felipe, te fuiste a... Me dijo, no, yo no recibí llamada, entonces ahí fui hilando de que no había nada hasta que comenzaron las sospechas hacia otro punto de la capital. Y no te tenía como que cerrando un restaurante un día el lunes. Dije, pucha madre, dije, asado, quedarme con olor a humo, no, alquilemos. Fue apoteósico porque fue un encuentro muy íntimo. Alquilemos lo de Osvaldi, dijeron algunos y se quedaban ahí, y en fin. ¿Lo pasaste bien, Felipe? Muy bien, Toto. Gracias por preguntar. Hay un lindo programa donde teníamos que... Sí, visto que salió una buena mesa armaron, ¿eh? O sea, interesante el programa y quedó mucho todavía. Rocío, muy interesante. Lo que queda por analizar todavía acá a futuro. Totalmente. El análisis comenzó hasta que comiencen los análisis de lo que se viene. Claro. O sea, el análisis comenzó del futuro y de cómo se van a desarrollar las elecciones. Hoy, hablando de futuro, hoy ya hay una foto del presidente de la Cámara y presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, con Hugo Velázquez, haciendo el número 1. Por ejemplo. Como un indicio. Un síntoma. Claro. Bueno, esperemos que... El presidente le da retweet justamente. Claro, esperemos a ver cómo se encamina esa cuestión, ¿verdad? Y el candidato perdedor, Santiago Peña, ya anunció que se va a unir, hoy lo reiteró, entre otras cosas que dijo a lo largo de la jornada. Y sí, dijo un par de cosas más también. Sí, dijo un par. Pero bueno. Impresionante, ¿verdad? Finalmente los medios tenemos la culpa. Sí, siempre, o sea, siempre. Así es. Bueno, ¿cómo estabas, Mariana? ¿Todo bien? Bien, un saludo. Bien. Felicitaciones, Felipe. Gracias, Mariana. Estuvimos acá celebrando tu cumpleaños, esperando la invitación también. Me contaban del Agape, hermano. Sí. Esperamos la invitación, pero nos alegramos que hayas disfrutado. El temor que tenía es que más uno vaya a tu casa, porque nosotros anunciamos acá 2 veces que iba a haber un asado y que alguien dijo la pucha. Con zócalo. Ya lo están diciendo en el canal, me voy. No. ¿Verdad? Ya, como cuando dijo, pucha, están diciendo que gané, y salió. Claro. Bueno, en fin. Ganó Scioli. El Zócalo ganó Scioli, claro. Claro, y salió él corriendo para tu casa y dijo, voy a comer asado en lo de Felipe, y la elección y me todo lo que genera la ausencia de Felipe, porque primero estábamos preocupados, ¿verdad? Realmente, después así, ninguna señal, claro. Después que yo comuniqué temprano preparativo. Claro, pero ¿a quién comunicaste? Entonces nosotros estábamos preocupados. Como en todos los medios de comunicación hay problemas de comunicación interna. Así es. Bueno, lo que sí podemos detectar ya, Mariana, inmediatamente es el regalo del señor Felipe, que ya ostenta el mismo en su muñeca. Así que muy bien, Ana le renovó el reloj, que estaba ya rosadito. Sí, estaba un poco golpeadito ya el reloj. Estaba un poco baqueteado. Sí, pero vino bien ahora. Un saludo a toda la audiencia de Sin Vuelta y nada más, ya que el tema de fondo, el tema del que vamos a hablar, tiene que ver con el crimen de Sabrina, cómo se ha instalado y creo que vamos a ir dando los detalles. Una noticia de último momento, la habrán escuchado al instante, pero finalmente el exintendente de UPJ,
Wilmar Neneco Acosta, bueno, recibió Sí. la máxima condena. Casi la máxima. Casi la máxima. 39 sí. en realidad. Pero ya, sí. Sí. 29 años más 10 años de medida de seguridad, o sea. ¿Cómo volvió la medida de seguridad? Y las medidas de seguridad en realidad ¿En qué son... caso se aplica, digamos? Porque en serio no sé. En donde creen que continúa siendo de extrema gravedad su presencia más allá de la Sí. condena. Ok. Pero son medidas que bueno, o sea, que un abogado, digamos, alguien del área penal nos puede explicar mejor, pero en realidad es el concepto es eso, pero se convierte en Sí, en una la ampliación. extensión de la pena, Una finalmente. ampliación de la pena, Exactamente. Son, así Lo mismo. digo son así, el mecanismos, Tal cual, digamos, pero para, así, esa es la práctica son en mecanismos realidad. para extender Sí. de alguna forma la pena y con eso también se puede evitar de alguna forma que en algún momento cuando él cumpla cierta parte de su condena él Ese pueda tema del Claro, optar porcentaje pueda de optar. condena, esas Claro, cosas, las ¿verdad? medidas de seguridad impiden de que eso se pueda dar también de cara a futuro. 39 años Pero en la práctica, tal cual, se convierte en una extensión, tiene una una ampliación de extensión la pena. de la Sí. condena. 39 años de cárcel para Neneco por el asesinato, por supuesto, de el periodista Pablo Medina, de su acompañante, también en ese Sí, momento su Antonio Almada, asistente, Antonio Almada. Antonia Almada, en un caso que fue, bueno, por demás público, después de todo lo que ocurrió, que tiene todavía ciertos implicados fuera del país y tratando de definirse si es que en realidad tienen o no la ciudadanía brasileña o Sí. pudieron falsificar algunos documentos, un caso que tiene todavía en parte. La Fiscalía pedía 40 años en total, 30 más 10 uno entiende que, bueno, en la deliberación Del jurado. de los jueces optaron por dar solamente 29, cuando dice un año, qué diferencia puede tener, ¿verdad? Pero bueno, Sin embargo, entonces el se abogado considera. ya anunció que va a apelar. El Claro. abogado anunció que, porque esta es la condena en primera instancia. O sea, un elemento nada más para destacar que creo que trae como, no, uno no puede reparar obviamente la pérdida, pero le escuchaba a la hija decir justamente que esto trae por lo menos justicia al nombre o a la pérdida de su papá, también por supuesto de Antonio Almada, y decía, trae también una esperanza en el sistema de justicia. Entonces, Totalmente. es cuando tenemos tantos palos para la justicia, ¿verdad? Que escuchar a una de las víctimas o familiar, en este caso del El- fallecido, el- decir que está reconfortada en la decisión de la justicia, creo que es también un mensaje alentador de algún modo, En el ¿verdad? mismo sentido declaró también la fiscal al caso. Sí, Sandra Sandra. Quiñones. sí. Sí, dijo también que para ella es una muestra que no hay impunidad en Paraguay, que digamos se emociona mucho porque una causa que para ella era muy importante y más o menos por ahí. ¿verdad? Y sí. Bueno, y también un caso en las próximas, bueno, son dos en realidad, y ya suman 48 Sí. en lo que va del año, casos de Terrible. feminicidio, y uno de los últimos casos, el de Sabrina, como era el nombre de la persona. Si bien es cierto, el apellido ya también ha circulado en todos los medios de comunicación, siempre es importante guardar alguna de las formas, teniendo en cuenta también el momento que está pasando la familia. Y el otro caso que se llama Pedro Juan Caballero, una brasileña que estaba estudiando en nuestro país, tienen de cierta ¿El forma... nombre Kelly puede ser? ¿Cómo? Kelly puede ser el nombre. Kelly creo que era el Kelly, nombre, si no sí. me Sí, no equivoco. recuerdo el nombre. De cierta forma tienen similitudes en algunas cuestiones en donde, primero, los sospechados como autores de la situación y del hecho de lo que terminó en un asesinato decían, en el caso de Sabrina, el primero de los casos, que tuvo un cuadro médico y finalmente la autopsia dijo lo contrario. En el caso de la segunda mujer, que fue en Pedro Juan Caballero, se hablaba de que en teoría ella se autoeliminó, se suicidó, primero. cuando hoy ya se sospecha de otras situaciones que tienen que ver, en los dos casos, probablemente con las parejas de las mismas, y es un crimen, son crímenes realmente terribles, ¿verdad? Totalmente. Con condimentos realmente espantosos, ¿verdad? Salvando lo que decíamos al inicio, que uno habla siempre del presunto autor en este caso, porque no existe una Sí, hasta que no haya condena, ¿verdad? condena, Hasta que no haya totalmente. condena definitivamente, y salvando también lo que discutíamos un poco, que de repente ya uno le presenta a alguien como si fuera un culpable y hasta que no exista una sentencia judicial no lo es. Pero escuchábamos a la pareja de Sabrina justamente antes en el noticiero del compañero Carlos Gaón al instante, hace algunas declaraciones a los medios, van a ver la ampliación en el noticiero de Unicanal, y él decía básicamente, tuvimos una pelea, pero que él jamás le puso las manos encima. Eso fue lo que decía. Y bueno, y sobre todo hablar, si bien es cierto, guardar esa forma que mencionamos, hablar de una cuestión en general más allá, que son dos casos en particular, pero son un poco el diagnóstico de lo que se vive también muchas veces en el país. Y son el tema, yo diría, el elemento noticioso en realidad para discutir un problema de fondo. O sea, Sí. hoy lastimosamente tenemos un rótulo o un nombre, que lo que buscamos en este espacio es que ese nombre
ya que está en la piel, digamos, del ciudadano hoy o en las noticias, nos lleva a reflexionar un poco porque yo siempre pienso de esta forma, si este programa puede contribuir a salvar a alguna que esté viendo y diga, bueno, no me animo o no sé qué hacer, habrá valido la pena. Está con nosotros Lourdes Octer del Ministerio de la Mujer. Lourdes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas, ¿qué tal Tota, vos y a toda la audiencia? Bueno, en realidad un día, no vale el término decir un día como muchos, aunque lastimosamente muchos días como este se ven a diario en nuestro país, y es una costumbre extraña ponernos a debatir cada vez que ocurre este tipo de casos, pero no debatir desde el punto que lo queremos hacer para tratar de definir un poco la situación, sino de las culpas, ¿verdad? Se debate automáticamente las culpas, quién tenía la culpa, sí, si existe o no el feminicidio, si es un invento o no por parte de grupos sociales. ¿Cómo toman ustedes esto de parte del Ministerio de la Mujer en medio de ese debate, verdad? Bueno, y yo lo primero que tengo para declarar sobre lo que estás diciendo es de que lo último que hay que hacer o que jamás hay que hacer es culparle a la víctima. De sea cual fuera la situación, tanto de un feminicidio, obviamente, como también de una mujer que es maltratada o golpeada así sistemáticamente. Entonces, lo último que un periodista le tiene que preguntar a una mujer es ¿por qué él te pegó? ¿Por qué él te golpea? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay un por qué. Nada, absolutamente nada justifica la violencia. Entonces, el feminicidio, ¿qué es? Es la cima en la escalada de la violencia, es el estadio más grave y último, por supuesto, de la violencia contra las mujeres, porque no es, lastimosamente, que es allí donde se hace realmente visible. Porque aunque ustedes manejan 48 casos, nosotras en el Ministerio de la Mujer estamos manejando 46. Porque cuando hay un caso medio dudoso, nosotras no contabilizamos, ¿verdad? Cuando hay una duda, porque para que sea catalogado como feminicidio, acá la fiscala después me va a corroborar si es así, es cuando se corrobora que hubo por el hecho de ser mujer, o sea, si hubo una relación de pareja o expareja con el supuesto perpetrador, ¿verdad? Entonces, la violencia empieza de una manera muy sutil muchas veces, la violencia psicológica, que es control, qué ropa se va a poner, con quién puede hablar o no. Después ya viene el primer empujoncito. Entonces la mujer todavía no detecta como que eso ya es una violencia. Finalmente él no le permite estudiar o trabajar, él se adueña totalmente de su vida como un objeto. Justamente el hecho de transformar a esa mujer en un objeto es lo que hace que finalmente a un objeto yo le hago lo que quiero y a un objeto yo puedo tirar, romper, desechar, matar. Entonces, justamente la cosificación de la mujer hace con que el hombre después se sienta dueño de ella y a lo que es mío yo le hago lo que quiero, y si no va a ser mía no va a ser de nadie. Entonces, cuando ocurre la extrema violencia o el feminicidio, generalmente ocurre o cuando ella amenaza con dejarle, o cuando ella amenaza o ya le ha denunciado, ¿verdad? Es donde ella corre un mayor riesgo por eso. A las mujeres que acuden al Ministerio de la Mujer, nosotros le hacemos una evaluación de riesgo ya en consultorio, donde ella me relata si ya hubo amenaza de muerte, si él amenazó con quemarle la casa, si él ya le mató a una mascota, que son cosas que yo también escucho, le mata a una mascota. Entonces, ese ya es luz roja. La mujer tiene que estar, y las que me están escuchando, por favor, tomen nota, ¿verdad? Esos son indicios de que la próxima puede ser ella. Entonces, esta evaluación de riesgo, donde nosotros a esa mujer, porque el Ministerio de la Mujer está en la prevención. No. Una vez ocurrido ya el feminicidio, no hay nada que nosotras podamos hacer, pero para que no lleguemos a esto, entonces nosotros le ofrecemos nuestro albergue y, por supuesto, todo el asesoramiento que ella necesita. En un rato vamos a ampliar el debate. Creo absolutamente innecesario muchas veces el debate que se da en la calle, pero tenemos que hacerlo también de si existe o no el feminicidio, por qué ponerle feminicidio a una situación y no hombrecidio, porque lo dicen también. Homicidio ya viene de la claro, palabra hombre. Cuando se da, por qué no se trata de la misma forma cuando es un crimen a un hombre y otras situaciones, pero que considero también válido poder definirlo cada vez mejor nosotros para poder tener herramientas y defender ese debate, ¿verdad? Sin duda son defensas de posturas. Sí, es para visibilizar. Pero siempre ante realidades, ¿verdad? O sea, las estadísticas no son cuestiones de agenda social o de grupos sociales. Las estadísticas son propias, son duras y hoy están en 46
46. Y te cuento que nosotros tenemos contabilizados 36 casos en grado de tentativa. En grado de tentativa. Sí, que el golpe fue tan brutal, o fue ya, o le acuchilló o le disparó, pero la mujer sobrevive. Claro, hubo intención, pero solamente que la mujer sobrevive. Entonces, si vos sumás los 36... Perdón, ¿con sentencia, digamos, o bajo la calificación? No, yo eso solamente lo que nosotros recolectamos como datos, ¿verdad? La parte de o sea, digamos, a criterio de ustedes, legal, en la escala de ustedes, 36 casos que nosotras calificamos como que es en grado de tentativa, o que tenía la intención de matarla, pero no solamente que no se concretó. Exacto. Está con nosotros la doctora Lilian Saya. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Un placer. Buenas noches, muchas gracias. Un placer. ¿Cómo podemos ir configurando legalmente lo que es el feminicidio a diferencia del homicidio? Si es que existe alguna, si es solamente un agravante dentro de la situación, ¿qué elementos se toman? ¿Cómo se puede definir la situación jurídicamente, digo, verdad? Jurídicamente estamos hablando de una ley, ¿verdad? Ya no estamos hablando de un debate, si claro, está de una o no, presunción, de una presunción, o si gusta o no llamarle feminicidio o homicidio. La ley 5.777, que salió el año pasado, en el 2016, que entra en vigencia a fines de este mes, el 29 en su totalidad. Sin embargo, lo que hace al artículo 50, que prevé el tipo penal del feminicidio, entró inmediatamente al día siguiente en vigencia. Esa es la razón por la cual las denuncias de muertes de mujeres que reunían los presupuestos establecidos en la norma del artículo 50 de esta ley, entonces analizados esos presupuestos, entonces ya podrían ser investigados como feminicidio. Ejemplo, esta norma prevé, ¿verdad?, el que matara a una mujer por su condición de tal y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias será castigado con una pena privativa de libertad de 10 a 30 años. Y enumera 6 circunstancias. En primero, si el autor mantiene o hubiera mantenido con la víctima una relación conyugal, de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo. Segundo, que exista un vínculo de parentesco entre víctima y autor, dentro del 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tercero, la muerte ocurra como resultado de haberse cometido con anterioridad un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial contra la víctima, independientemente que los hechos hayan sido denunciados o no. Para no ahondar en el tiempo, estos 3 primeros incisos son los que tienen que ver con la relación de pareja al tiempo del hecho o anterior al hecho. Ahí, digamos, se configura el tipo penal, digamos, se configura. Exactamente. Existen otros 3 presupuestos que son independientemente a que haya habido o no una relación. Justamente ahí quiero ir, sí. No sé si está dentro de esos 3 presupuestos, pero en su condición de mujer es lo que habla, digamos, en casi todo el... Es lo que molesta, yo quiero decir, ¿verdad? Es lo que porque molesta. Realmente no solamente esto puede ser un debate en la sociedad, sino en los operadores de justicia, claro, que estamos compelidos a aplicar la ley. Acá no es una cuestión de que me guste o no el término, como te estaba diciendo. No hay un debate de si es o no. Esto ya es ley de la nación y este artículo modificó de alguna manera el Código Penal. Ahora, en su condición de mujer incluye también, y esto porque es un caso que se dio, o por lo menos se tiró dentro de esta intención, no sé si es desviar el debate o tratar de confundirlo o por lo menos tamizarlo, ¿verdad? Yo soy una mujer que está en una esquina y vienen un par de asaltantes y justamente porque me ven mujer y saben que tienen, digamos, hay ciertas suposiciones de que fuerza, velocidad, 2 contra 1, en una condición de asaltan y pierdo la vida. Eso también es feminicidio. No, eso es un homicidio y puede ser un robo con resultado de muerte. Eso es lo que hay que diferenciar bien, ¿verdad? Que esta situación se da. En primer lugar, el sujeto activo tiene que ser la pareja o la expareja, no el motochorro, ¿verdad? Entonces, eso responde a lo que se llama en derecho penal un análisis de subsunción. La norma prevé ciertos elementos que tienen que darse y de darse tenemos lo que se llama un hecho punible. Falta uno de esos elementos, no podemos hablar de hecho punible. Lo que a mí me interesa es que justamente hoy el machismo no es la clásica figura que teníamos de antes, del prehistórico que les tiraba el cabello a la mujer. Hoy el machismo se desarrolla de una manera mucho más inteligente y hasta perversa, porque lo que quiere hacer ahora es desmeritar justamente estos debates. Por ejemplo, Día de la Mujer Paraguaya. ¿Y por qué no el Día del Hombre Paraguayo?
¿verdad? Exacto. ¿Por qué feminicidio? Como vos estabas diciendo, Claro. no, pero tal cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué feminicidio si ya hay un agravante dentro del tipo penal del artículo 105 que prevé el homicidio, cónyuge. ¿verdad? Entonces, el Por parte homicidio del cónyuge. en su primer inciso es el homicidio simple y en su segundo inciso tiene una serie de agravantes, donde en el primero, otra vez punto, establece la relación de cónyuge, el hijo, padres e hijos. etcétera. Pero ¿qué es lo que se buscó con esto? Las cifras, como vos decías hace un rato. Hablamos hoy de 46, no cerramos el año. No. Hablamos de un promedio casi de dos mujeres muertas en 24, 48 horas. Y llega un momento del Entonces, año en donde hay condiciones emocionales que terminan otra vez en casos como este. pero fue ¿verdad? durante todo el año, yo Pues, te diría, no hay- ¿verdad? Ya no hubo- ya no hay creo que- época, sí, no hay una se época puede donde hay hablar, más. eso anteriormente. Nosotros en tuvimos en sí. noviembre una cifra bastante, disparó. se disparó en noviembre. Y ahora a raíz de este caso nuevo puede ser que las mujeres acudan más a buscar ayuda, porque sirve también para despertar, ¿verdad? Tengo que hacer una breve pausa para poder continuar con esto, pero está con nosotros Sandra Brites, también jefa del Departamento de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Sandra? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí compartir esta mesa con profesionales tan comprometidas en esta lucha como es la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Nosotros, más bien desde la Defensoría del Pueblo, desde un rol más preventivo, así como también mencionó la licenciada, como el Ministerio de la Mujer, nos enfocamos más en un aspecto preventivo, haciendo charlas, campañas de concientizaciones, haciendo una especie de acompañamiento y orientación jurídica a las mujeres que acuden. Le planteaba eso a la doctora hace un rato para poder siempre ir encasillando y preguntarnos por qué se da este tipo penal ante una sociedad que hoy debate si es necesario o no. O sea, imagínense, con estos números seguimos debatiendo, o siguen debatiendo algunos si es necesario o no, si es igualitario o no, si finalmente este tipo penal las discrimina o no. O sea, hay una serie de elementos que vamos a tratar de desarrollar a lo largo del programa. Vamos a hacer la primera pausa y ya volvemos. Ustedes saben que somos debate, somos noticia, somos deportes y somos tu compañero de todos los días, porque al salir de tu casa te damos todas las informaciones que necesitas, al regresar todas las novedades del día, al mediodía, todo el mundo del deporte, porque nos gusta acompañarte, porque somos Radio 1, somos uno para todos. Después de casi media hora de preguntas solamente mía, Felipe, por favor, y después Mariana. Hoy estamos en minoría, tío. Hashtag el monopolio de Toto. No, hoy estamos en minoría nosotros. Estás tomando el cupo de Pedro. No, sí. Estoy tomando el cupo de Pedro. Muy bien, sí. Mi papá me dijo, la última palabra tenía que tener vos siempre. Sí. Sí, mi amor. Yo aprendo eso, aplico todos los días. Para la gente del Viceministerio de la Mujer, ¿cuánto ayuda? Mencionaste en alguna parte de tu primera exposición cuando decías, ahora que cuando se hacen denuncias públicas, el caso es muy sonado, parece que eso ayuda, le da un poco, entre comillas, valentía, le alienta Empuje. a más casos, ¿verdad? A Sí, denunciarse. sí. Sin embargo, hay un punto que lo veníamos hablando antes del programa y dudaba yo si plantearlo públicamente, pero finalmente lo voy a hacer. ¿Qué porcentaje tiene que ver con el tema de que sean personas muy públicas, o muy conocidas o muy reconocidas en la sociedad? ¿Sabes para qué sirve? Ayuda, hace como que ayuda para decir, mira, en realidad esto no tiene ni pelo ni maña, No tiene ¿verdad? clase social. Porque parece, sigue habiendo como un estigma, digamos, de que parece que eso allá nomás en el fondo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? No sé si soy claro con la pregunta. A eso nosotros le llamamos, sí, entiendo, a eso le llamamos los mitos Ok. mitos de la violencia doméstica. Por ejemplo, de que solamente ocurre en las clases bajas, ¿verdad? O de personas con poca instrucción, que no tienen estudio, por ejemplo. Sí, que cual nunca le inculcaban sus derechos y esas cosas. Estos casos sirven justamente para aclarar de que esto ocurre en todas las clases sociales, económicas y, por supuesto, académicas, ¿verdad? Tanto que así que tenemos nosotros a esposas o parejas de médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, Bueno, pero no solo esposas, ganaderos. digamos, ellas también formadas. También, con para estudios. ambos lados, tanto para víctima como para victimario, hay de todas las clases sociales y económicas. También para otro mito, por ejemplo, de que las personas muy religiosas no cometen estos actos de violencia. Sin embargo, tenemos Perdón. esposas de pastores o de señores que son de comunión diaria y de que cantan en el coro de la iglesia. Otro mito que es la violencia es causada, por ejemplo, por alcohol y drogas. Solamente, digamos. Que es Claro. solamente bajo los efectos del Exactamente, alcohol sí. o las drogas.
siendo que nosotros en nuestra práctica clínica nos damos cuenta de que hay muchos agresores que no consumen absolutamente nada y donde también sabemos que hay consumidores tanto de alcohol y drogas que no le matan a una mosca. Sabemos bien, es ese KU que se acuesta, duerme y no le molesta a nadie, ¿verdad? Así para hablar bien y pronto. Entonces, dentro de esos mitos también el tema de la clase social, ¿verdad? De que en ciertas clases sociales estas cosas no ocurren o que si ocurren, bueno, se maneja a otro nivel. El tema es que sirve para despertar que una mujer que tiene una clase social elevada, que tiene también ella una condición económica X, también se despierte y piense, si le pasó a ella, también me puede pasar a mí. Pero realmente, entonces, perdón no la es que interrupción, realmente hay gente que cree que porque es de una cierta clase social, eso no va a pasar. Sí creen, sí. Generalmente porque es uno de los mitos, así como creen que estas cosas ocurren bajo los efectos de las drogas y alcohol. Tal vez. No, pero él ¿quién estaba no cree? O sea, borracho. tipo el público o la que está viviendo. O sea, me parece nomás un poco extraño, digamos, porque No, por eso cuando la mujer... cuando pasa en su casa uno ya cree, ¿verdad? Te explico, cuando una mujer de clase más elevada o con más medios económicos acude, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer, yo voy a hablar desde mi práctica, ella acude buscando equilibrar, porque la violencia siempre ocurre por un desequilibrio de poder, donde el hombre tiene un poder mucho mayor que el de ella, ¿verdad? Por el simple hecho de ser hombre muchas veces, ¿verdad? Entonces cuando ella acude al ministerio, porque no te olvides de que hay personas que viven mucho de las apariencias, del qué dirán, de la vergüenza, una familia de renombre, etcétera. Entonces ella se escuda en el silencio o busca ayuda de manera privada, ¿verdad? Se asesora con abogados privados, psicólogos privados, etcétera. Entonces, por eso yo no puedo tener conocimiento de todo el panorama, pero sí la mujer que viene ya nosotras, por ejemplo, es la esposa de un senador, de un diputado, de una persona muy adinerada, donde busca, a través del apoyo institucional del Ministerio de la Mujer, equilibrar un poquito pero por eso digo, yo no creo que, bueno, pero no es que crea que no le va a pasar a ella o no. No. O sea, creo que de algún modo en la comunicación quizás sí está mitificado, pero no sé si la gente, no es que no sé, lastimosamente por lo que nos dice, que la gente siga creyendo me llama la atención o me entristece, es decir, que uno crea que es que, no sé, que un golpeador o un violento tiene una clase social o un credo. ¿Por qué no van a creer si de los 46 feminicidios, a qué clase social pertenecían 45 de ellas? Díganme la verdad. Claro, es como lo que solemos hablar a ti también acá, el tema del VIH. Entonces, a mí no me va a pasar. Por supuesto. Al lado puede ser a mí no. Claro, algo que nunca te va a pasar a vos porque vos le conoces a fulano, a ciclana, o sea, vos vas a poder zafar de esto, etcétera, etcétera. Entonces, este es un despertar, porque si vamos a mirar las cifras realmente, las personas de clase alta que llega al nivel ya de feminicidio en este año, que yo sepa... Y es que también llega la situación de los otros pueden denunciar, yo no, por mi clase social. También, pasa un poco por eso. En ambos extremos todo eso. Pero es por vergüenza. Perdóname el término, ¿verdad? Es como una vergüenza. Pero eso se da en ambos extremos. Claro, uno te dice, por ejemplo... Uno porque nos dice que no va a llegar nunca a la justicia. Claro, uno dice, el pobre puede denunciar porque no tiene nada que perder. Yo, en cambio, tengo empresas, tengo esto, no lo puedo hacer. Y del otro lado dice, el rico nomás puede denunciar porque yo no tengo recursos para llegar. Y yo te cuento, porque no tiene a dónde irse. Exacto, o sea, tiene, ¿verdad? No, porque la mujer no tiene a dónde ir. Una chica de clase social más elevada, ¿verdad? Que lógicamente no llegó a estos términos, pero donde ella me relata que sus padres de ella no querían que ella denuncie. Así es. ¿Me entiendes? ¿Cómo vamos a pasar esa vergüenza? Vamos a buscar de otra forma, o vos tenés que volver con tu marido porque el matrimonio es para siempre, hasta que la muerte nos separe, lo que Dios unió, que el hombre no nos separe. De la familia. Hay una serie de cosas que tenemos nosotras muy arraigados, ¿verdad? Que es el machismo, el patriarcado, las creencias religiosas que nos inculcan a seguir en esa relación violenta. Equivocadamente. Y la que entonces a eso es lo que yo estoy apuntando. Y la que llega a la oficina, a la fiscalía, a lo mejor sin haber pasado por el ministerio, donde ahí o por algún lugar en donde, digamos, tienen algún tipo de asesoramiento y llegan un poco más cubiertas, digamos, de alguna situación. La que llega o el familiar que llega y dice, mira, hay esta situación, tiene la misma creencia, o sea, el que llega hasta la justicia también piensa igual. Bueno, en este caso uno tiene que pensar un poco en primera persona. Es muy difícil reconocerse víctima de violencia y cuando más grado de conocimiento uno tiene, más difícil cuesta reconocerse. La persona víctima de violencia es una persona que llegó a un punto de vulnerabilidad donde ha perdido lo más básico que tiene que tener un ser humano y lo fundamental que es su dignidad. Entonces, cuando vemos el entorno que dice, bueno, evidentemente le gusta, por eso se queda. La víctima de violencia es una persona que solamente puede salir con ayuda.
Por eso la ley prevé que toda persona que tenga conocimiento de la existencia de un hecho punible tiene la obligación de denunciar. Eso, fiscal, Entonces, un en ratito ese más, le punto, interrumpo. voy a terminar un ratito, en ese punto es lo que a mí me preocupa, cuando la sociedad, los amigos, la familia, deja que esto pase, cuando se callan y después ya vemos directamente este También es desenlace. una obligación No, sobre no todo, penada. siguiendo al punto que mencionabas, Fiscala, el tema de que cuando uno dice, que es lo que muchas veces se leyó en estas 48 horas, ¿por qué lo que no denunció? ¿Por qué lo que no acude a la Ministerio de la Mujer, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué no qué? denunció la familia? No, ella La misma. mujer, No, claro, es Otra que vez la cargando la respuesta, culpa sobre la víctima. es esa. ¿Por Claro. qué no denunciaron las amigas? ¿Por qué no denunció la familia? ¿Verdad? Porque No, este es el final. La Porque es perversa violencia, la como lógica cuando dijo, cargaba otra vez sobre la víctima, pues. la violencia se va Perversa. empezando, es una violencia invisible, imperceptible, que ni una misma puede creer que es víctima de violencia. Como decía la licenciada, los celos te controla el teléfono, te controla cómo te vestís, te controla con quién trabajas. Así empieza. Y eso va Subiendo. En aumento. creciendo, en Pero aumento. alguien sí o sí lo tiene que saber. Sí. Pero, Así o sea, mismo. algo- Sí, se sabe. o sea, todo. Es además de la imposible que víctima, alguien es casi se imposible que una Pero ¿cuál víctima era el pueda mito? ocultarlo. ¿Cuál era el mito? Es una cuestión de entre cuatro paredes. No te metas porque El después problema de ellos se pareja. van a arreglar. De Y hecho, vos te quedas mal, así es. la Constitución Ah, Nacional se arreglan habla... ellos y vos, ¿verdad? Claro. La Constitución Nacional habla que el Estado interviene justamente para evitar y erradicar cualquier tipo de violencia, puntualmente la violencia en el ámbito familiar. Y justamente ese es el punto. Por eso es que está la legislación, ¿verdad? Pero siempre podemos tener la mejor legislación que si el operador de justicia no está Claro. comprometido con la aplicación de esa ley, con la aplicación de tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, vamos a seguir aumentando 46, 47, Fiscala. 48 y 49. Y exactamente en ese mismo punto, mi pregunta, conectándolo con lo que hablaba antes, es decir, para el operador de justicia, para ustedes, uno de la fiscalía, etcétera, ¿ayuda realmente, digamos, o sea, les beneficia, es más, no sé si es la palabra más fácil, pero es más efectivo? Es más efectiva la persecución penal con la tipificación del feminicidio que no se podía antes con con cerca justamente de el 40, homicidio y el agravante, Es o sea, cerca ¿en de qué 40, ayuda, digamos, 46. más allá de la visibilización? Me gustaría saber en la praxis, digamos, cuando están ahí trabajando, ¿les hace más efectivo? ¿En qué ayuda a que esto realmente sea más efectivo? ¿A Bueno, llegar a una sentencia, a una condena? No, en primer lugar, ¿O es una cuestión de visibiliza. visibilizar? En primer lugar, visibiliza la muerte de mujeres en Eso manos sí, de sus parejas. sí. Eso en primer lugar. Sí. Visibilizamos la violencia. En materia de violencia intrafamiliar, ya superamos las 13.000 denuncias en lo que va de este año. 13.000. 13.000. Un turno que tengo información en el sector 1, que es de Capital, recibió en un turno que dura 7 días, 40 denuncias de violencia intrafamiliar. Sin contar las que puedan tener un contenido de abuso sexual, ¿verdad? O Y coacción cuando dice sexual y violencia violación. intrafamiliar, no es, o sea, claro, no es... no- Puede no venir llega en a- concurso, puede ser violencia intrafamiliar con una coacción, o sea, sexual también, o un abuso sexual en niños. El punto es que la normativa, ¿verdad?, colabora. El Ministerio Público ha desarrollado numerosos instrumentos como instructivos, protocolos de investigación con perspectiva de género, participa en todas las mesas intersectoriales, interinstitucionales que tiene con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior, la Defensoría del Pueblo. Entonces están las políticas institucionales. Inclusive el ingreso de una denuncia ya ingresa como feminicidio, pero siempre va a depender del operador, de su empatía, de su sensibilización. Por eso es que necesitamos y estamos abocados a la capacitación. Este tipo penal tiene 1 año, por eso no podemos hablar de condenas, pero sí podemos hablar de investigaciones responsables y muy bien llevadas, como esta última, ¿verdad?, que se ingresó como una muerte súbita, escuché decir al colega fiscal. Sin embargo, la expertise, ¿verdad?, de los intervinientes, ¿verdad?, de los funcionarios de la Fiscalía, del médico forense, de la policía criminalística, determinó que la muerte era dudosa y inmediatamente se abocó al procedimiento de rigor establecido no solamente en los protocolos, sino en la misma ley, que hacen a determinar la existencia de un hecho punible que, en razón de que reunirse los presupuestos de este artículo 50, se caratuló feminicidio. El supuesto agresor, hay que decir así, ¿le convenció algún eslabón de la cadena para decir... Guardate tu pregunta, la doctora Sí. se va a guardar la respuesta Tuvo y una vamos a hacer sede. a la vuelta de la pausa para no quedarnos sin tiempo. Vamos a hacer rápido la pausa y ya volvemos.
A ver, Felipe, por No, favor, lo que planteaba, porque continuamos. como hablábamos en la pausa también, se hizo correr como que en algún momento había como una creencia o una versión o un mito, ¿verdad? De que la víctima aparentemente había sufrido una cuestión, digamos, de Médica. una enfermedad, claro, una enfermedad. Entonces, mi pregunta era si esa versión se basó solamente en eso, una usina de rumores, o en realidad es que convenció a algún eslabón del sistema de justicia, policía, el asistente fiscal, a alguien, ¿verdad? Convenció física, o sea, hay un documento que diga que pasó eso, algún médico o algo. No, evidentemente no convenció a nadie si es que eso No, en realmente algún punto, sucedió. digo, en algún momento. ¿Verdad? Lo que sí que tenemos todos conocimientos de que fue algo que circuló tal vez a través de En los las redes medios sociales. o redes sociales. Pero sí tenemos claro de que al constituirse el fiscal, ¿verdad? Inmediatamente hacer el procedimiento de inspección del cuerpo, ya advirtieron, ¿verdad? Una serie de indicios, ¿verdad? En razón de la cual el fiscal ordenó la realización de una autopsia, que es el medio pertinente para determinar la causa de muerte en estos casos. Y eso fue al día siguiente y a partir de ahí el doctor Pablo Lemir fue el que realizó ese acto procesal y entonces se determinó la causa de muerte como todos conocemos. Esta investigación está siendo llevada por el fiscal Jean-Paul López, ¿verdad? Y con toda la seriedad y responsabilidad y bajo todos los presupuestos que establece institucionales del Ministerio Público. Mariana. Sí, para Sandra, de la Defensoría, o sea, justamente me gustaría saber, porque decíamos al inicio, de algún modo siempre el objetivo es animar, alentar, pero una vez que se animan, que están alentadas o que toman la valentía, ¿a dónde acuden? No sé si cuál es el rol de la Defensoría en este sentido, cuál es el acompañamiento que pueden hacer a mujeres en este tipo de situaciones. Sí, en la Defensoría del Pueblo solemos recibir a mujeres que se encuentran en situación de violencia y realizamos acompañamientos. Por ejemplo, la semana pasada realizamos varios acompañamientos a audiencias que se realizan en los juzgados de paz, porque por más que la ley 1600 establezca que la mujer no necesita un acompañamiento técnico de un abogado, ¿verdad?, de un profesional, generalmente por el temor, por el estado en el que se encuentran, sí o sí necesitan de una persona, de un profesional que les acompañe. Entonces, nosotros lo que hacemos es orientarles jurídicamente y acompañamos a estas mujeres, ¿verdad?, en las audiencias. Y también realizamos una especie de fiscalización a cómo actúan los juzgados, ¿verdad? Porque solemos recibir denuncias también de que, por ejemplo, se cobran las notificaciones, cosa que tiene que ser totalmente gratuito, o coinciden las audiencias para el agresor y para la víctima. Entonces trabajamos de manera muy cercana con la Secretaría de Género del Poder Judicial, por ejemplo, ¿verdad? Y perdón, Entonces, ¿qué tipo de competencia tienen en ese sentido? Es decir, aquel juzgado que de algún modo comete el, no sé, criminal, diría yo, error de enfrentarle el mismo día a la audiencia a la víctima con su victimario, justamente, ¿qué pueden hacer ustedes ahí? Lo que nosotros hacemos en ese caso es informar al órgano competente, que es la Secretaría de Género, que es la encargada de todos los juzgados de paz a nivel nacional. Entonces, ellos se encargan de hacer una auditoría de la gestión de ese juzgado. Entonces, nosotros informamos a fin de evitar que ocurra ese tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, ¿pueden ya ustedes presentar alguna especie de acción para impedir ese tipo de cosas o no? Nosotros ¿O es más tipo supervisión desde afuera? Supervisión desde Una afuera, porque recomendación. nosotros informamos de esa situación, ¿verdad? Dentro de nuestra competencia, ¿verdad? Que también es limitada, ¿verdad? Sí, Lastimosamente. Hace un rato marcaba Felipe lo de por qué no denunció a alguien o por qué no denuncia el entorno muchas veces, el famoso... No, yo planteaba la pregunta, Claro. no, porque la gente No, digo, porque se planteaba el caso, era el famoso Claro. no me meto porque después se arreglan entre ellos y Sí, una cuestión de... uno de los mitos que nos contaba, ¿verdad? Como también es perverso decir primero para qué se manifiestan y después por qué no denunció. Sí, ¿cuál así es el casi punto no hay ni intermedio, uno ni lo verdad? otro. Y después está lo siguiente, las famosas denuncias que se hacen y después por esas mecánicas mismas que tiene el sistema de agresión entre el agresor y la persona agredida, de retirar la denuncia, los periodos de buena relación aparente, en donde se retiró la denuncia o por lo menos no prosigue, después vuelve la violencia. Ya se articuló un mecanismo que ante la primera denuncia de una persona, esto pase directamente a la fiscalía, que ya no se acumulen 10, 20, 15 denuncias a una misma persona y que después se vayan retirando y no acciones. Creo que en algún momento habíamos hablado de eso y ya como estaba todo previsto para que a partir de la primera denuncia la fiscalía se haga cargo, ¿verdad? Bueno, eso es algo muy importante que es bueno que la sociedad sepa, ¿verdad? Los casos de violencia intrafamiliar, que son la antesala de un caso de feminicidio, ¿verdad? Que Dios permita que todos terminen de esa manera, son los casos más complejos de investigar. ¿Por qué? Porque ¿quién es el autor? El padre de los hijos, la pareja,
¿verdad? El entorno familiar, ¿verdad? Que toma partido, ¿verdad? Y entonces ahí se produce algo que no se produce, por ejemplo, en un robo agravado, la retractación. ¿Verdad? Que es la retractación que puede ser tácita o puede ser expresa. Cuando ella viene personalmente y dice, no es que él me pegó, yo me caí en la puerta, a mí me vino, me vino el mueble encima, ¿verdad? O es directamente dentro de los actos de investigación que realiza el Ministerio Público. Uno de ellos es el estudio psicológico victimológico por las psicólogas forenses del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. ¿Qué es lo que busca determinar este estudio? ¿Verdad? El daño que produjo el hecho en la víctima. Entonces se le da una serie de entre 2 a 3 citas a las víctimas y no comparecen o no vienen nunca más al Ministerio Público. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como la retractación tácita. Entonces esa es una situación puntual. Pero ¿qué pasa? La ley prevé que todos estos hechos se pueden probar bajo el principio de libertad probatoria. Entonces, que determinar de que solamente necesitamos la declaración de la víctima para tener la certeza positiva de que ocurrió el hecho, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Nosotros podemos probar ese hecho de violencia intrafamiliar por cualquier medio de prueba. Por eso están los estudios socioambientales, las declaraciones de testigos, este estudio psicológico victimológico, y a través de los protocolos se prevé justamente este tipo de diligencias en las primeras 24 a 48 horas, no solamente para evitar ese fenómeno de la retractación, sino justamente, ¿verdad?, dentro de estos protocolos, ese acompañamiento a la víctima que bastante le habrá costado venir a formular su denuncia a la comisaría o al Ministerio Público, y que les puedo asegurar que no es la primera vez que sucede, sino que acumula. Para ¿verdad? llegar a la comisaría estamos hablando que ya se reiteraron al menos los episodios, ¿verdad? Y lo que, para terminar, quiero agregar es que el problema principal que tenemos es que en estos tipos de hechos siempre se empieza a investigar primero a la víctima. Se empieza a tratar de justificar, bueno, algo habrá hecho. Bueno, ¿por qué se iba así vestida? ¿Por qué se sube en el vehículo con el profesor? Claro, pero ¿qué hiciste? Claro, y a diferencia de un robo agravado que nadie le va a preguntar por qué andaba con su cartera por la calle. Claro. Entonces, por eso digo, son los casos más complejos, pero una repercusión social tan alta, ¿verdad? Y un daño a la sociedad que para Naciones Unidas, la muerte de mujeres en manos de sus parejas es una pandemia. Para Lourdes, si se puede, Toto. Sí, después Mariana, porque si no, le estoy impidiendo. No, por favor. ¿Cómo se prueba? ¿Cuál es el camino? O si tenés alguna experiencia al respecto del Ministerio, el tema de la violencia psicológica. Bueno. Porque eso, viste que, bueno, voy a hacer una obviedad, ¿verdad? Eso no deja, entre comillas, rastro, por lo menos a simple vista, ¿verdad? Hay más de, mi pareja se va a la mujer, ¿verdad? Y dice, mi pareja me está haciendo violencia psicológica. ¿Y qué tenés para demostrar? Y ahí ya a veces que un mensaje de WhatsApp, o sea, ¿por dónde arranca, digamos? ¿Qué te hace? ¿Hay testigos para eso? ¿Cómo el procedimiento, digamos? Para eso? La violencia física deja rastros donde el cuerpo de la víctima habla de lo que ella sufre. Un moretón, sangre, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? En la violencia psicológica también su psiquis habla, su ser persona habla, su estado emocional habla. Que justamente el estudio victimológico al cual se refirió la fiscala es ese estudio para determinar qué nivel de daño psicológico esa mujer ha recibido. Entonces es también un elemento probatorio, ¿sí? Para determinar que esa mujer es víctima de violencia psicológica. La violencia psicológica es la única de todos los tipos de violencia que está presente en todas. Porque cuando alguien te golpea, vos estás mal emocionalmente. Si alguien te viola o te obliga a tener relaciones sexuales, vos estás mal emocionalmente. Si te perjudica económicamente, porque no te da la prestación de alimento o porque no te da lo suficiente, te repercute también en tu estado emocional. Entonces la violencia psicológica está presente en todos los otros tipos de violencia. Si hay la violencia ahora muy común, que es la telemática o a través de las redes sociales, que le amenaza de que va a publicar fotos íntimas o que le escracha públicamente en su Facebook o etcétera. Ustedes estamos recibiendo ya denuncias de ese tipo, donde su propia pareja o expareja le está amenazando o le está chantajeando con mostrar imágenes íntimas de ellos, etcétera. Esa mujer emocionalmente, aunque él no le toque un pelo, ella está destruida. Ella está destruida. Entonces, el elemento probatorio es el mismo. Así como el cuerpo habla, la mente y las emociones hablan también. Genial. Vamos a hacer una pausa. Ya recibieron las 3 el agua, así que vamos a recargar eso con Elías, por favor, en esta pausa que tenemos la última, ya volvemos. Con recarga y todo.
A ver. Claro, estamos ya al aire, aviso, ¿eh? Claro, estamos ya al aire. Pues estamos hablando también no hay Ministerio de los Hombres. de aquellas relaciones que inician como una cuestión tóxica, como le llaman, esas relaciones conflictivas, que es todo muy verbal todavía, y que todos los que estamos en el entorno decimos, bueno, esto va a terminar en cualquier momento en algo físico, peor, ¿verdad? En algo físico, claro. por lo menos, ¿verdad? Se evoluciona a lo físico, digamos. Claro, en algo físico, comenzó con las palabras, esto ya se está yendo de las manos y va a terminar en algo físico, ¿verdad? Y nos mencionaban que hay casos en la Secretaría de la Mujer donde la mujer va y dice, señora, estamos en un nivel, en una presión tremenda que si nos mata a él, lo termino matando yo, hay un caso ya que se está por desbordar. Y si el hombre, ¿dónde acude en ese tipo de casos? Y le preguntaba yo a Lourdes si podía ir a la Secretaría, ellos son casos exclusivamente de la mujer. Fiscalía. Ministerio. Claro, en el Ministerio de la Mujer no puede ir, tendría que ir a la Fiscalía Claro. en todo caso, porque ese también tiene que ser un abordaje que es contra el machismo, en donde el hombre asume que está en un cuadro en donde también es vulnerable y necesita para evitar mayores riesgos. Sí, ¿verdad? normalmente el primer paso que se requiere ahí el tema de terapia, ¿verdad? Claro. Generalmente, sí. Pero Porque para no eso te uno tiene olvides, que es una ley de asumir la la física. condición. A cada acción hay una reacción en sentido Exacto. contrario con la misma fuerza. Es una ley de la física. O sea, Sí. ¿quién empezó ahí? ¿Verdad? Entonces, no todas las mujeres somos sumisas, pasivas. No, Las mujeres también totalmente. tenemos algunas somos empoderadas. No se olviden, cada ser humano es único y repetible. totalmente. Somos fruto de nuestra genética, lo que heredamos los genes de nuestro padre, nuestra madre y nuestra historia de vida personal. Ella puede Lourdes. ser mi hermana, somos de la misma familia, el mismo papá, la misma mamá, pero nacimos somos en dos momentos personas diferentes. Ella tiene una carga genética muy similar a la mía, pero no es la misma. Totalmente. Entonces, la crianza que nosotros recibimos, ella lo toma de una manera y yo lo tomo de otra. Entonces, a lo mejor a ella, su marido la maltrata y ella reacciona. Y a lo mejor a mí, mi marido me maltrata y yo me someto. Entonces, aunque seamos hermanas, cada una tiene Claro, no una historia podemos de vida estandarizar diferente. tampoco la reacción. Exacto. Lourdes, un poco más o menos, o sea, en esa misma línea un poco iba, digamos, mi planteamiento. Voy a tratar de conectar, pero ¿cómo hace? No sé si la Secretaría de la Mujer lo hace, el Ministerio de la Mujer lo hace, o si trabajan en la famosa interinstitucionalmente, ¿verdad? En una mesa o en alguna acción conjunta, para, no sé si se puede hablar del abordaje o de una cuestión preventiva, porque ya, de hecho, estamos recibiendo a la mujer golpeada, pero ¿cómo se hace para cambiar la cultura? Es decir, ¿cómo trabajamos en en la instrucción familiar, en la instrucción en los colegios, enfocado tanto a los hombres, digamos, pero también a las mujeres, como para esa prevención de no tener que llegar ya? Yo planteo esto siempre porque como que de algún modo estamos para acompañar, pero que como que con las grandes ya llegamos un poco tarde, o sea, vamos a hacer lo posible, pero de algún modo a las nuevas generaciones se puede salvar, es decir, se puede todavía replantear, hacer que piensen mejor, que las mujeres lo hagan. Iniciaron con esta campaña de noviazgo sin violencia, recuerdo, por Para ejemplo, ir entonces... bajando en edad. Exacto, entonces, ¿cómo se hace para ir abordando un poco esto ya, para que el mensaje les llegue de más jóvenes, Bueno. a ambos, digamos? Sí, justamente una de nuestras grandes banderas, luchas, llamarle como quieras, ¿verdad? Pero es justamente transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos, ¿verdad? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etcétera, ¿verdad? En todos los ámbitos, para que se tenga conocimiento de que la violencia ocurre no por el alcohol, por las drogas, ni por la religión o por lo que fuera, sino que es nada más una desigualdad de poder, donde al hombre, por ser varón, se le adjudica todo el poder y todos los privilegios y a las mujeres todas las obligaciones. Entonces, como vos bien decís, si no empezamos una educación temprana, porque te digo la verdad, nosotros estamos apagando incendios, Exacto. nosotras no vamos a erradicar la violencia contra las mujeres de Vamos a ninguna salvar manera. a algunas, Estamos salvando pero así mismo. algunas, ¿verdad? Nunca vamos a poder salvar a todas. Entonces, ¿de dónde ocurre la violencia? Como mayoritariamente, estadísticamente, la mayor cantidad de violencia es de hombres hacia mujeres. Entonces, si no le educamos a ese niñito desde la cuna a respetar a una mujer, a no dañarle a otro También ser a las humano. niñas, perdón. ¿Cómo También decís? a las niñas. Niñas y niños, lógicamente, Claro, pero porque el yo niño como a no padre de una agredir niña, y la ese año le mujer digo, mira, a marcar las pautas, ¿verdad? empoderarse, a la mujer a empoderarse. Pero ¿cómo le vamos a empoderar a una niña
que desde pequeña recibe de juguetes muñequitas, cocinitas y planchitas, y lo único que ella sueña es casarse y tener hijitos como Susanita de Mafalda, ¿me entendés? Entonces tenemos que tener más Mafaldas y menos Susanitas. Mira que vamos a recibir un mensaje, Lourdes, de la última vez Igual que hablamos del hay que autito. Lo respetar a cada siento. una. Y lo siento, pero Hay gente ustedes me que quiere preguntaron ser por qué Susanita. va a seguir habiendo violencia. Yo no te digo que a una nena no le podés regalar una muñeca, pero regalarle también un juego de armar, regalarle un juego de ajedrez que Claro, ella aprenda estrategias. totalmente. Y al varón, ¿por qué no darle una muñeca y saber? Porque también tenemos que implementar la paternidad responsable. Ella se queda en la casa con los hijos para darle cenar y todo, y él se va con su pelota y su autito, el símbolo de libertad, se va a jugar fútbol. Y vos vete con los chicos, ¿entendés? Entonces, eso también es violencia. Si vos pensás, eso también es todo es caldo de cultivo para la violencia. Bueno, pero esa, a ver, perdón, Sí. perdón, Lourdes, digamos, eso es como un Ojo, poco... La educación una- temprana. perdón. Bueno, pero para cerrar, es pero- como una catarsis lo que hay, ¿qué estamos haciendo para Sí. cambiar? Es mi pregunta. Bueno, y justamente no podemos, porque Es nos muy ponen difícil. trabas, nos ponen pala en la rueda, ponemos la palabra Pero esta género tuvo campaña que de ser noviazgo, por eliminada ejemplo, es del un código, buen- de esta nueva ley 5777. La palabra género no está permitida, porque en el Senado hacen lobby ciertos grupos, ¿verdad?, religiosos y de otras... contra la supuesta ideología de género, que ese es un tema para otro día, otro debate, pero si no implementamos lo que nosotros llamamos perspectiva de género, Sí. para inculcar en los niños equidad de género, esto no va a terminar ni dentro de 1000 años, porque de hecho que hace miles de años que la mujer es víctima de violencia, ¿verdad? Entonces, nos ponen palo en la rueda. Lourdes, gracias por venir, es muy De amable. nada. La segunda oportunidad, ¿verdad? La segunda. Sí. La segunda, sí, la Sí. segunda vez acá en el En este programa sí. Sí. La primera vez vino a hablar lo del autito y se armó un despelote y nos siguió a nosotros, ella la que dice, no somos nosotros. Saludo a mi papá que me regaló un autito. Sí, saludo a mi señora que me Con regaló un control auto para ir remoto. directamente a mi Saludo a casa Miguel después del Arlete, programa. que bueno, está bien. Doctora, gracias por venir, es muy amable. Muchísimas gracias. Yo querría terminar con una frase de este poeta Eduardo Galeano. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. ¿Cuándo se produce esta violencia? Cuando la mujer dice basta. Entonces, ante esa intolerancia de que la mujer destrabe esa cuestión culturalmente establecida, surge la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Sandra, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Contestando brevemente lo que le consultó a la licenciada, nosotros desde la Defensoría del Pueblo queremos enfocarnos justamente en la concienciación ciudadana. ¿Y cómo hacemos esto? Empezando a dar charlas desde las escuelas en los distintos niveles, como para que los niños ya vayan cambiando ese chip que, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Entonces, para ir cambiando ya la mentalidad de los niños. Entonces, enfocarnos en la prevención a través de charlas. Todo nace muchas veces cuando el niño es muy pequeño y hasta la misma madre sin darse cuenta le dice, deja de ser nenita. Sí. Así arrancan muchas de las cuestiones que después terminan en una mano en la cara de una mujer lastimosamente y en otras situaciones peores. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema sin duda porque es un tema que no tiene que ver con una agenda social de izquierda a derecha, son estadísticas, son realidades y mucha gente, como decía Lourdes, cuando habla de ese lobby religioso que hay, es la misma gente hoy que cuando esos líderes dicen que el aguinaldo es pagano, se matan de la risa. Es la misma gente que después hablamos de género y están todos saltando detrás. Nos vamos a encontrar mañana. Estás invitado vos por tu cumpleaños. Te vamos a poner Gracias, una placa. gracias. Mariana, no sé por qué, pero la vamos a poner. Y Pedro, si es esperamos que que- toma la lechita esta noche con Portland, ahí también nos vemos mañana. Chao.